Razones por las que nos acercamos al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, verso 37 al 45. Leo el 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Oremos. Padre, gracias. Una vez más, Dios y Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, y todo lo que en él hay, somos tus criaturas. Esperamos tu venida. El Señor Jesucristo prometió volver por segunda vez, y como no ha venido, aquí está tu pueblo reunido rindiéndote culto. Aquí está tu pueblo celebrando culto al Dios y Padre. A través de las alabanzas, a través de las oraciones nos gozamos en ti. Pero nosotros entendemos que has dejado tu bendita palabra para que a través de ella nos hables y nos bendigas. Señor, tu palabra es profunda, pero también es tan sencilla que cualquier persona la puede entender. Si tu Espíritu Santo nos ayuda, permite que ella nos edifique y nos bendiga a aquellos que somos creyentes. Pero oramos para aquellos que todavía no tienen la oportunidad de entenderla, que tú le abras los corazones para que puedan entenderla y ser bendecidos. Hoy oramos creyendo de que tú estás en medio de nosotros y nos bendices para la gloria tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. A la medida que seguimos estudiando este evangelio, el evangelio de Lucas, el año pasado empezamos una serie de sermones y dijimos que íbamos a tener la exposición del evangelio de Lucas. Lucas, un historiador y médico que se tomó la tarea de poder escribir los sucesos de aquello que se estaba hablando del Señor Jesús. Definitivamente Lucas nos quiere dar a entender que definitivamente Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Bueno, aquellos que han venido siguiendo y que usted está aquí, usted dirá: bueno, pastor, ¿por qué se saltó a Lucas capítulo 9 si íbamos en Lucas 3? Bueno, recuerde que esos primeros capítulos los enseñamos en diciembre, terminamos hasta el 3 y ahora ya seguimos donde íbamos el año pasado, en Lucas capítulo 9. Cuando usted va a Lucas capítulo 9 es como el clímax del evangelio de Lucas. Lucas como que quiere mostrar el propósito. Ha presentado a un hombre que nació de manera sobrenatural, que le abrió el camino, un muchacho también, un hombre que nació de manera sobrenatural, un hombre llamado Juan Bautista. ¿Recuerdan eso? Juan Bautista nace de dos padres, su mamá era estéril y su papá era un anciano, y aún así Juan Bautista vino a este mundo, conforme a lo que dice la palabra, y le abre el paso al Mesías llamado Jesús. Y Jesucristo aparece en el escenario mostrando el reino de Dios y diciendo: arrepiéntanse, y él se presenta como el Hijo de Dios.
Pero para presentarse como el Hijo de Dios, Él hace milagros, prodigios y señales. Aquí en el capítulo 9 empieza a decir el propósito de la venida sobre esta tierra. Mire, era necesario que Él fuera a Jerusalén a morir por los pecados de la humanidad. Él está haciendo milagros, Él está haciendo prodigios, los leprosos son sanados, los cojos son curados, los ciegos pueden ver. Ahora de repente los leprosos se sanan y la gente está admirada. En la enseñanza pasada, recuerdan tanto, hablamos sobre el mayor influencer que puede tener la historia. Y el mayor influencer, hablando hoy en día que hay gente que presenta por las redes sociales sus videos e influencia a otros, decíamos que el Señor Jesucristo fue el mayor influencer de la historia. ¿Y por qué decimos eso? Dios Padre dice de Él, a Él óiganlo. Ustedes pueden oír a una persona que tiene 1 millón de seguidores, pero a veces, pues como que no recomienda cosas buenas. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, dice a Jesús, óiganlo. Él es el mayor influencer, multitudes lo seguían. ¿Por qué oírlo? Porque Él es superior a la ley y a los profetas. Jesús de Nazaret, en el tiempo de los judíos y el imperio romano, la Biblia nos dice que Dios Padre dice, ustedes siguen a Moisés, ustedes siguen a los profetas. Pues no, sigan ahora un mayor influenciador, se llama Jesús. A Él óiganlo porque Él es mayor o superior a la ley y a los profetas. Y dice Dios Padre porque yo lo he escogido. Así que si tú tienes que escuchar a alguien, concluíamos la enseñanza pasada, escucha al Señor Jesús. Él es el que te puede influenciar para las mejores cosas en tu vida. Es interesante, hermanos, que los medios de comunicación influencian tanto, las redes sociales influencian tanto, que sale una moda y ya la están implementando en la gente. La forma de vestir, la forma de peluquearse, la forma de hablar, la forma de comportarse. Y la gente dice, estamos a la moda. Pero decíamos en aquella enseñanza, qué bueno es que nosotros seamos influenciados para aquel que no está buscando nuestros beneficios. No quiere sacar beneficios de nosotros, perdón, sino quiere bendecirnos. Me estoy haciendo entender. Ahora, ha ocurrido el famoso evento de la transfiguración. Estamos hablando del verso 36 atrás. 3 de sus discípulos más cercanos ven ese evento glorioso. ¿Y qué es el evento glorioso? Que el Señor Jesús lo lleva a una montaña y allá en la montaña se transfigura. ¿Recuerdan ese evento? Su rostro se le puso brillante y aparecen en el escenario 2 personajes. ¿Cuáles fueron los 2 personajes? Elías y Moisés. Y el Señor Jesús les dice, ustedes ven algo glorioso, les estoy mostrando algo distinto de lo que yo soy, pero por favor no se lo cuenten a nadie. No pueden contar esta historia hasta que se haya cumplido lo que yo he venido a hacer, y es mi resurrección. Así que se lo prohíben. El Señor Jesús, miren esto, tenía tanta influencia que en cualquier escenario donde Él iba, donde Él estaba, las multitudes le seguían. Era tal su influencia que multitudes inmediatamente llegaban alrededor de Él. ¿Y cómo no seguirle? Miren acá. Supongan que hoy no haya almuerzo. Bueno, usted que está viendo este video, hoy vamos a tener un almuerzo congregacional. Voy a hacer el contexto. Pero supongan que hoy no hay almuerzo. Supongan que hoy hay una noticia que en este lugar todos los que vengan se les va a donar una casa. ¿Cómo estaría de aquí para allá? Lleno. Y nos pasó una vez. Yo recuerdo tanto en la historia, los diáconos y los que llevan tiempo conmigo, yo puse este ejemplo y dije, supongamos, había una persona que nos visitaba y estaba así como cuando la gente lo mira a uno y lo llama, ¿no? Estaba así como medio dormido.
Y yo puse un ejemplo y dije, supongamos, en ese tiempo estaba Ricardo Arias, el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro. Y yo dije, supongamos, dije así, que dentro de 8 días va a venir Ricardo Arias y los primeros que lleguen, los primeros 5 que lleguen van a recibir una casa gratis. Yo dije, supongamos. Interesante que 8 días después, yo vi unas personas llegando temprano y una persona que era como minusválida llegó y se subió y llegamos temprano. Y yo me quedé pensando, ¿cuándo esta hermana? Y se trajo a 3 familiares. Y yo dije, bueno, y al final me dijo, pastor, y no vino el presidente, ¿no? Y yo, ¿de qué me habla usted? Dice, pues no era que hoy venían a regalar casas. Yo, no, eso fue un ejemplo. Pues imagínense, la intención que tenía era, y por eso llegaba temprano. Bueno, el Señor Jesús está haciendo, ¿cómo no seguirle si Él les sana, Él les libera, Él les restaura, Él los alimenta, Él los enseña, entre otras cosas? Bueno, justamente eso era lo que estaba pasando y multitudes lo seguían. Inmediatamente donde Él estaba, ¿qué pasaba la gente? Llegaban. De pronto me sana este dolorcito que tengo aquí. Y llegaban. Justamente luego de dar una enseñanza a sus discípulos en el tema de la transfiguración que acabo de nombrar, el texto, mire lo que dice Lucas 9:37. Mire lo que dice Lucas 9:37. Al día siguiente, vayan conmigo a Lucas 9:37. Al día siguiente, ¿qué pasó? Cuando descendieron del monte, ¿Notan? Él estaba por allá, sus discípulos estaban abajo, él solo estaba con 3, con Pedro, Jacob y Juan. Y en ese evento, al día siguiente, cuando él descendió de la montaña, ¿sí? Del monte, no dice una multitud, dice una gran multitud. Y cuando hablamos de una gran multitud es que un estadio se puede llenar. Una gran multitud le salió al encuentro. Si notamos, este hombre que bajó de la montaña no era cualquiera. Fácilmente las multitudes le seguían. ¿Y de qué hombre estoy hablando? Del Señor Jesús. Algunos buscando un favor, otros por diferentes propósitos, pero cualquiera sea el caso, estar al lado de él tenía algún beneficio. Si me acerco a él como aquella mujer que se le acercó por detrás con miedo en medio de la multitud, que tenía flujo de sangre, ¿recuerdan eso? Durante 12 años la sangre no le cesaba y dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sano. Y algunos lo buscaban. El hecho es, si estoy cerca de él tengo algún beneficio. Pero hermanos, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué me estoy acercando al Señor Jesús? ¿Por qué me acerco a Él? ¿Cuál es mi mayor motivación? Cuando yo voy ante la presencia del Señor Jesús, cuando yo me acerco a Jesús de Nazaret, ¿qué me motiva? Tú vienes a este servicio, tú estás escuchando este mensaje y mi pregunta es, ¿qué te motiva? ¿Estás esperando algo a cambio del Señor? ¿Qué te motiva? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué me acerco al Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi motivación? Debemos entender que este texto que estamos leyendo es un texto sinóptico. ¿Y qué es sinóptico? Miren esto. Resulta que tenemos 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio es el mismo, solo que contado de diferentes puntos de vista. ¿Sí? Diferentes puntos de vista. Ahora, este mismo relato usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. O sea, si usted lee Mateo, en Mateo 17 va a encontrar esta historia. Y en Marcos capítulo 9 va a encontrar también la misma historia en el versículo 14 al 29. Ahí usted va a encontrar la historia de diferentes puntos de vista.
Ahora, debemos entender que vamos a estudiar la perspectiva del evangelista como Lucas. Cuando Lucas investigó y contó esta historia, ¿qué tenía en mente? Bueno, por eso me gustaría hablarles bajo el título Razones por las que nos acercamos a Jesucristo. Razones. ¿Qué podemos aprender de este texto? ¿O cómo podemos observarlo? Bueno, razones por las que nos acercamos a Jesucristo. Número 1, nos acercamos por una necesidad o un clamor. Generalmente nos acercamos a Dios por una necesidad o por un ¿qué? Clamor. Número 2, nos acercamos a Jesucristo por su respuesta. ¿Qué respuesta Él tiene para nosotros? Y 3, nos acercamos para encontrar su propósito. Y aquí en este texto lo vamos a encontrar. Número 1, miremos el clamor. Nos acercamos a Jesucristo porque hay un clamor. Vayan a Lucas 9:38. Miren lo que dice Lucas 9:38. Busquen su Biblia. Recuerden la historia, ¿no? Él ha bajado de la montaña. Cuando ha bajado de la montaña, a lo mejor Juan, a lo mejor Jacob y a lo mejor Pedro dicen, oiga, qué experiencia maravillosa que tuvimos anoche con él. Qué experiencia, pudimos ver a Moisés, pudimos ver a Elías. Pero recuerden, esto nadie más lo puede saber. Van hablando de esto y cuando bajan de la montaña se encuentran que hay una ¿qué? Gran multitud. Y cuando está en una gran multitud, mire lo que dice el verso 38. He aquí un hombre de la multitud que dice, clamó diciendo. Mírenme acá, por favor. Métanse en la historia. La historia nos dice que hay una multitud y todos de alguna manera quieren ser. Por ahí ayer vi en unos estados de WhatsApp que había un cantante y como que el cantante les dio la libertad y la gente se iba a tomarse una selfie con él, a que algunos escriban aquí. O sea, querían estar con el cantante. Piensen en la multitud que ven cómo llega el Señor Jesús. Todos querían algo. Pero en medio de la multitud hay un clamor. ¿Y qué es un clamor? Como cuando yo necesito algo. Como cuando grito a ese hijo o grito a ese cónyuge diciendo, ¡me duele! Aquí hay un clamor y dice, ¿cómo dice? Maestro, te ruego que veas que a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí hay un clamor o una necesidad. Este hombre en medio de la multitud se hace notar y se acerca a él y viene con la necesidad y le llama como maestro. ¿Y qué pasaba con su hijo? Mire lo que dice el verso 39. Sucede que un espíritu le toma. Cuando habla aquí de un espíritu, habla de un demonio. Un demonio le toma y el muchacho de repente da voces. Y el espíritu le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Noten lo que pasaba. Aquí vemos que este hombre está clamando por su hijo porque su hijo tiene una posesión ¿qué? Demoníaca. Ese hijo está poseído por un demonio. Y esa posesión hacía que él lograra cosas raras y lo sacudía y se movía y hacía que botaba espuma. Hay una posesión demoníaca. Y cuando medio lo soltaba, el muchacho quedaba tan maltratado que no quería ni levantarse. Aquí encontramos el clamor de un padre que se acerca al Señor Jesús por una necesidad. Su hijo está poseído por ese demonio. En medio de la multitud, este padre anhela, y yo puse entre comillas, que el maestro. ¿Notan que él no le llama Señor? Él no le llama amo, le llama como maestro. Para él es un maestro. Él quiere que su maestro vea a su hijo. Si usted nota, mira a mi hijo. No lo llama como Señor, sino como maestro, pero implícitamente este hombre confía en que si este maestro
ve a su hijo puede estar como libre, liberado. Hablar de lo que este demonio estaba haciendo en este niño o de lo que pueden hacer las personas que están endemoniadas, podríamos dedicarnos toda la tarde aquí, todo el tiempo hablando de este tema, pero prefiero hablar más de lo que el Señor Jesús puede hacer por ellos. Voy a repetir. Hablar de lo que un demonio puede hacer en una persona que está poseída por ese demonio. ¿Qué es una posesión demoníaca? Y voy a adelantarme a algo que voy a decir más adelante. Algunos dicen hoy en día no existen las posesiones demoníacas. Dígame una cosa, un papá que termine violando a su hijo o a su hija recién nacido, que lo viole, eso no es que ese hombre en su juicio cabal podría actuar para violar a su propio hijo. Sucede hoy en día. Una mamá que le nació su bebé, lo mata, lo corta, lo mete en una bolsa de basura y lo lleva allá. ¿Usted cree que en su juicio cabal puede hacer eso? Esa persona, déjeme decirle, está poseída por un demonio. Y debemos entender que hay posesión demoníaca. Así que yo podría hablarles de las posesiones demoníacas y dedicarme aquí que el demonio tiene poder para esto, que el demonio tiene... Pero más bien no me quiero concentrar en lo que el demonio hace. Quiero concentrarme a hablar de lo que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que es Dios, puede hacer. ¿Estoy siendo claro? Ahora, Marcos añade, busque por favor Marcos 9:21, no puede Lucas. Hablando de este texto, Marcos capítulo 9, verso 21. Mire lo que, recuerde que Marcos es un evangelio también sinóptico junto con Mateo. Marcos en ese mismo contexto, Lucas lo deja hasta ahí, pero Marcos 9:21, mire lo que dice. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿desde cuándo? Desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice ese padre? Ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Noten que Marcos nos da una luz un poco más de lo que dice Lucas. Lucas nos dice que aquel hombre cuenta lo que pasa con su hijo, pero Marcos nos dice desde cuándo ese hijo. Usted se imagina cómo un hijo desde niño de repente está bien y empieza a echar espuma y empieza a alborotarse y empieza a decir vulgaridades o maldiciones. Bueno, cualquier parecido con la realidad. A veces tenemos familiares que están más bien endemoniados y que Dios nos guarde de eso y debemos saber identificar. Aquí el Señor dice que este hombre le dice que desde niño le pasa y muchas veces le echan el fuego y en el agua, y el propósito de este demonio con ese niño, ¿qué era? Matarle. Lo quería matar. Y le dice, Señor, si puedes hacer algo, ¿sí? Ten misericordia de nosotros. Y el Señor, ¿qué le dijo? Si puedes creer, para el que cree. Luego que este padre de familia cuenta al Señor lo que está sucediendo con su hijo, esto digo yo, este hombre, regresen a Lucas 9:40. Me parece interesante lo que cuenta Lucas. Miren esto, hermanos. El Señor está contando, o Lucas está contando, cómo aquel hombre, padre de familia, le cuenta la historia de su hijo. Y digo yo que este hombre, padre de familia, echa el agua a sus discípulos. Recuerde que el Señor Jesús, ¿con cuántos hombres o cuántos discípulos estaba en la montaña? Con 3. ¿Cuáles eran? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuántos habían abajo? 9 más. Uy, que usted sabe matemáticas. Muy bien. Así que abajo hay 9 de sus discípulos y este Señor los echa al agua. ¿Por qué los echa al agua? Mire lo que dice el verso 40. Rogué a tus discípulos que le echaran fuera. ¿Y qué dice? ¿Notan? Yo fuera uno de los discípulos del Señor Jesús, diría, oiga, colabore, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Cierto?
Este hombre estaba tan desesperado que lo importante era buscar la forma de que su hijo fuera libre, pero sus discípulos no lo pudieron echar fuera. Lucas nos da más detalles de este tema, pero me gustaría que miremos Mateo 17. Vaya por favor a Mateo 17, no pierda Lucas. Mateo 17, 19. Dice que este hombre le rogó a sus discípulos, habían allá otros discípulos, apóstoles, y ya les voy a decir qué tenían esos apóstoles. No pudieron echarlo fuera al demonio, así que mire lo que pasó, dice Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos qué? Los discípulos le preguntan aparte, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Verso 20, mire lo que dice. Jesús les dijo, ¿qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada ¿qué? Así que el problema de no haber sacado este demonio, ¿cuál fue? La falta de fe. Y ya voy ahorita para allá. Cuando hay alguna necesidad, ya sea en nuestras vidas o en nuestros seres queridos, por lo general clamamos para encontrar respuestas. Este hombre acudió a los discípulos y luego al Señor. ¿Y qué ocurrió? Hemos dicho razones por las que me acerco. Me acerco por una necesidad, por un clamor. Me acerco porque tengo una necesidad al Señor Jesucristo. Pero miremos la respuesta del Señor Jesús. Regrese a Lucas capítulo 9, verso 41. Lucas 9, 41. Mire cuál fue la respuesta del Señor Jesús. Recuerde que aquel hombre dice, rogué a tus discípulos y no pudieron echar fuera al demonio. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús en el verso 41? Respondiendo Jesús dijo, oh generación ¿qué? Incrédula. ¿Notan que tiene que ver con lo que ocurrió en Mateo? Algunos de ustedes, si usted que está viendo este video, que usted es muy estudioso de la palabra, a lo mejor dirá, pastor, ¿usted por qué se detuvo en Mateo si más adelantico dice, este género no sale sino con oración y ayuno? Aquí el tema no es qué hago yo para sacar un demonio. Aquí el tema es la incredulidad. El Señor Jesús dijo que este demonio no había salido, pero ¿qué le dice a los discípulos? Oh generación que incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tráigame acá a tu hijo. Tráiganmelo. Miren, lo que el Señor está el Señor diciendo es partida de incrédulos. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los 9 discípulos que estaban allá. Partida de incrédulos y corrompidos. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y ya les voy a... ¿Por qué hace esto? ¿Por qué el Señor los juzga de esto? Por favor, no, Lucas, vamos en Lucas 9. Vayan por favor a Lucas capítulo 9, verso 1. ¿Por qué el Señor los juzga de esta manera? Vayan al verso 1, miren lo que dice. Habiendo reunido a quienes, a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Poder y ¿qué más? Sobre todo los que demonios y para sanar enfermedades. Esos 9 que estaban abajo tenían la autoridad del Señor Jesús, tenían el poder del Señor Jesús para decirle a este demonio, vete, pero no lo pudieron echar. ¿Notan? Es decir, que ellos fueron incrédulos a la autoridad que recibieron. ¿Me estoy explicando? Escuchen esto. Ellos ya tenían la autoridad para hacer lo que le estaba mandando hacer, pero les faltaba la fe para aceptar el legado que ya tenían. Y de manera aplicativa, mírenme acá, ¿no es lo que nos pasa a nosotros hoy en día? Hay un problema en la familia, hay un problema con un hijo
Y Dios ya nos ha permitido nacer de nuevo, como lo explicaba nuestro hermano James. Ya hemos nacido de nuevo, somos perdonados, el Espíritu Santo está sobre nosotros, ya estamos siendo partícipes de la iglesia. Y alguien de su familia dice, oiga, ore por mí, que es que yo estoy como enfermo. Espere, yo llamo al pastor. La pregunta es, ¿y por qué llamas al pastor y tú no lo haces? No es lo que nos pasa a nosotros, que desconocemos que aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, su Espíritu está en nosotros. Eso era lo que le pasó a los apóstoles. Tuvieron la autoridad para echar fuera demonios y le dijeron, vea, padre de familia, este demonio está muy berraco, pero esperemos que ahí viene el jefe. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos un problema y usted quiere ayunar por mí, orar por mí. ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Por qué me pone a ayunar a mí? Ay, pastor, es que yo no sé orar. Es que yo no sé. No. La pregunta es, ¿tú crees la autoridad que el Señor te ha dado? Porque la misma que me dio a mí, te la puede dar a ti. Ay, pastor, que es que yo no sé salir de la droga, del alcohol, del fornicar, de qué sé yo. La pregunta es, ¿no alcanzas a comprender lo que el Señor Jesús está diciendo? Oh, generación, ¿qué? Incrédula. El problema de los seres humanos frente a las particularidades que nos pasan, más del ser humano, del cristiano, es que le falta la fe para enfrentar lo que tiene. Fe es lo que el Señor quería que tuvieran estas personas. Él nos da su espíritu y nos ha dado el poder para llevar el evangelio, pero a veces dudamos. Hechos capítulo 1, verso 8, tómelo como referencia. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Si usted cree que el Espíritu Santo está sobre su vida, usted necesita, donde esté, en su trabajo, en su estudio, si hay un endemoniado, en el nombre de Jesús, échelo fuera. Ay, no, pero ¿qué tal que el demonio me haga como los hijos de aquel hombre, que me saquen vergüenza y me mande desnudo? Porque algunos, ¿cierto? Como tienen algunos pecadillos por ahí ocultos, eso es lo que pasa. ¿Sí? Ahora, luego de la exhortación a sus discípulos, porque es una exhortación de frente a los discípulos, generación incrédula, ya hace poco les di autoridad sobre los demonios, ¿y por qué no lo echaron fuera? Después de esa exhortación, ¿qué pasó cuando traían al muchacho? Miren lo que dice el verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio, ¿qué hizo? Le derribó y le sacudió con violencia. En otras palabras, miren lo que pueda. Pastor, ¿eso existe? Miren, por ahí dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y es que sí, en mi pueblo, donde yo, en el Cauca, conozco brujas que matan gente con la brujería. Eso es real. Estamos en la capital y como que no vemos ese tipo de cosas. Pero el demonio está actuando, no lo vemos, pero él está actuando. El demonio, ¿qué hizo con el muchacho? Lo tira al suelo y lo hizo convulsionar. Pero ¿qué dice el verso 42? Pero Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo y ¿qué hizo? Sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. ¿Qué Dios que tenemos? Un demonio que lo tenía poseído desde niño. Es que mi hijo es rebelde. Repréndele, demonio. En serio, es que hay niños hoy en día que le levantan la mano a la mamá. Pues tome la autoridad que el Señor te ha dado y reprenda a aquel que lo está controlando. ¿Me estoy explicando? O si no, coja el espíritu de poder llamado chancleta y dale duro y verá que eso también sale el demonio. Eso no lo tenía escrito en mi sermón. Estoy emocionado, hermano, usted que me está viendo este video. Estoy emocionado, estoy viendo aquí unas caras al frente. Quiero llamar la atención de que Lucas dice que al salir el demonio del muchacho, este quedó como sano. ¿Notan?
El Señor Jesús reprendió al espíritu inmundo y ¿qué dice? Y sanó al muchacho. Lucas dice, cuando el demonio salió de este niño, ese niño quedó como sano. Y escuchen esto. Esto nos da a entender que una persona poseída por un demonio no está sana. ¿Por qué tanta cosa rara hoy en día? ¿Por qué tantos especialistas hoy en día? Hay cosas que son neurológicas, son físicas, pero hay cosas que son demoníacas, hermano. Una persona poseída por un demonio está enferma, pero una persona que está llena del Espíritu Santo está como sana, tiene salud. Estar endemoniado es estar enfermo. Cuando el demonio, ay, que es que la vida se me va a acabar, que me quiero morir, que me quiero comer. Acepta a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu viene sobre tu vida y eres libre. ¿Qué pasó luego de este suceso? Él quedó sano. Mire lo que dice el verso 43. Y todos, ¿quiénes son todos? Todos. Esa gran multitud, ¿qué dice? Se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Noten esto. Ya hemos hablado de una necesidad, ¿cierto? O un clamor. Hemos hablado de la respuesta del Señor Jesús y es, oiga, incrédulos. Pero miremos el propósito. Verso 43 una vez más. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. La gente se admiraba de lo que el Señor Jesús hacía. Él, ¿qué le dijo a sus discípulos? Miren, notemos que lo que ha pasado hasta aquí es algo estupendo. Un muchacho que estaba endemoniado quedó libre. Desde niño hasta endemoniado quedó libre. Pero a pesar de la admiración de todos, tiene el Señor un propósito especial. Se dirige a sus discípulos para que vean el propósito especial. ¿Qué hemos visto? El clamor y la respuesta. Miremos el tercero, el propósito. Verso 44. Miren, el Señor Jesús dice, tomémonos una selfie con el muchacho que quedó libre, para que se reproduzca y hayan like y me consignen en mi cuenta. Eso podría pasar hoy en día, ¿no? Entre multitud de seguidores, más plática entra. Entre más like le den, más plática entra. Entre más comentarios haya, más plática entra. El Señor Jesús acaba de hacer un milagro sobrenatural. Tiene poder sobre los demonios y los discípulos podrían haberlo hecho. Pero mire lo que dice el verso 44. Hace que se penetre bien en los oídos estas palabras. Él les cambia lo que viene pasando y les dice, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Qué? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los... A ver. Usted es mi maestro, usted es mi Señor. Yo creo en usted, lo llevo siguiendo y me va a decir que lo van a matar. Pues ese era el propósito. El que sanaba, el que liberaba, el que restauraba, el que podía hacer que lo sobrenatural ocurriera, está diciendo, por favor, no se admiren de la liberación del endemoniado. Eso es fácil. Métanse en sus oídos. Pongan atención a lo que les voy a decir. Porque va a acontecer que este Hijo del Hombre, el que ustedes ven haciendo eso, será entregado en manos de sus enemigos. El Señor se iría de esta tierra luego de cumplir el propósito de pagar el precio por el pecado. Pero serían sus discípulos que continuarían su legado. Por esto, en estos versículos anteriores les habló de la incredulidad. Ustedes son incrédulos. Echar fuera un demonio, eso es fácil. Lo difícil es pagar por sus pecados, es lo que está diciendo el Señor. Yo voy a ir a la cruz para pagar por los pecados. Ahora, la incredulidad impediría que ellos hicieran lo que Dios estaba encomendándolos. ¿Y qué pasó? Verso 45. Mas ellos, ¿qué pasó? No entendían estas palabras. ¿Saben una cosa? Y me encantó cómo nuestro hermano James en el tiempo de la cena del Señor
le enfocaba. ¿Sabes una cosa? Tú que llevas por años aquí, ¿con qué intención te acercas al Señor? ¿Porque te está yendo bien en el trabajo? ¿Porque Dios te sana? ¿Porque Dios te libera? ¿Sabes una cosa? El mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida es salvarte, perdonar tus pecados. Por eso Él está diciendo, sepan, métanse en sus oídos que el Hijo del Hombre va a ser entregado a pecadores. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y ellos dicen que, ¿qué pasó? Temían preguntarle sobre estas palabras. O sea, aquel que ve la transfiguración, Moisés y Elías, y una voz que dice, este es mi hijo amado, a él óiganlo. Ese mismo está diciendo, me van a matar. Y hoy en día el peor castigo en Estados Unidos es la silla eléctrica o que lo inyecten y se muere. El que lo llevan a una silla eléctrica es porque ya dicen, este es lo peor de la escoria de la sociedad, matémoslo. Pues el Señor Jesús iba a ir a morir con lo peor de la escoria. Los romanos crucificaban a lo peor de la escoria. Y que sus discípulos vean a aquel que sana, que libera, que restaura, que hace que incluso de los peces bote monedas para pagarle impuesto. Ahora lo están matando en una cruz. Bueno, Él les dice, entiendan que más que todos los milagros, el propósito es que yo muera por sus pecados. ¿Estoy siendo claro? Este texto se ha enseñado de diferentes maneras por mucha gente a través de la historia. Este texto de Lucas o de Marcos o de Mateo, vemos que se ha enseñado y cada uno le da diferentes puntos de vista según lo que vean en el texto y lo que quieran enseñar. Algunos dicen, si ve que hay que orar y ayunar para echar fuera a los demonios. Hay otros que dicen esto y lo otro, enseñan diferentes cosas. Pero déjeme aclarar algunos puntos para hacer algunos apuntes. ¿Seguirá habiendo personas con necesidad de toda índole? Claro que sí. Físicas, emocionales, espirituales. Hoy en día siguen habiendo necesidades. Y aquí me voy a meter en problemas con usted que es muy estudioso, que a lo mejor dirá no. Hoy en día, año 2024, ¿siguen existiendo los demonios? ¿Existen diferentes de ellos? Yo, Hans Daza, pastor de esta iglesia bíblica de Jesucristo, digo que sí, los demonios existen, son reales. Por eso la gente hace lo que hace, porque no está con el Espíritu de Dios, está con el demonio dentro. Existen los demonios. Ahora, pastor, la Biblia en Mateo dice que este género no sale con oración y ayuno. Entonces, ¿usted está prohibiendo el ayuno? Pues yo tengo una pregunta aquí. ¿Será necesario ayunar? Claro que sí. Pero no es el ayuno. No es el ayuno lo que saca un demonio. Es tu incredulidad lo que impide que saque el demonio. ¿El cristiano verdadero es necesario que se humille en ayuno? Claro que sí. Debemos seguir practicando el ayuno. Es bíblico que ayunemos. Ahora, ¿es necesario tener fe o mejor dejar de ser incrédulo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es necesario dejar la incredulidad. A todas estas respuestas, algunos, al enseñar este texto, dan relevancia a echar fuera demonios, entonces manifiestan que es necesario estar en constante ayuno de oración. Otros dan la importancia a mostrar que el Señor Jesús puede liberar a cualquier persona. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es la necesidad de no ser ¿qué? Incrédulos. No seas incrédulo. Debemos creer a lo que el Señor Jesús es, creer a lo que el Señor Jesús hace. El Señor fue entregado en mano de pecadores para que pagara por el perdón de tus y de mis pecados. Luego de resucitar de entre los muertos, prometió dos cosas: dejar su espíritu y regresar por segunda vez. La pregunta es, ¿lo puedes creer? Si tú lo puedes creer y yo quiero preguntarte hoy, si tú murieras hoy, ¿estás seguro que te vas para el cielo? Si estás seguro, gloria a Dios. Y usa el Espíritu de Dios que Él te ha dado para ser útil. Y no le tengas miedo a aquel que está poseído. Hay alguno que le tiene miedo a un ladrón. ¿Sabe una cosa? El ladrón está poseído y por eso roba. Pero tú tienes
alguien más que el que lo está poseyendo a él. Háblale con autoridad. ¿Me estoy explicando? Pero tú que no tienes el Espíritu de Dios, te animo a que ya le digas: Señor, quiero que me hagas libre, así como hiciste libre a ese muchacho. Y quiero que tu Espíritu venga a mi vida. Podrás encontrar en personas endemoniadas, enfermas, ¿sí? Y demás. Pero ¿crees que el mismo Señor que estuvo en Galilea puede estar por su Espíritu en tu vida para sanar y liberar y salvarte? No permitamos que el enemigo nos lleve a ser una generación incrédula. Si eres creyente, sepa que el Espíritu de Dios está en tu vida y sé útil. No le tengas miedo a este mundo que está lleno de demonios. Pero si tú estás llena de demonios o lleno de demonios, hoy Él te puede hacer libre por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que aunque existen los demonios y hacen mucho daño, tú nos puedes hacer libres. Tú puedes hacer que nosotros podamos ser libres para llevar la autoridad que nos has dado. ¿Por qué no le dices: Señor, perdóname porque también yo he sido de tus 12 discípulos que tuviste que decirles: oh generación incrédula? Perdóname porque a veces creo llamar al pastor o a otras autoridades cuando tú me has dado la autoridad para echar fuera demonios. Pero tú que a lo mejor has estado haciendo cosas que te avergüenzas y que dices: esto no es de Dios, dígale: Señor, perdóname, quiero ser libre para que tu Espíritu venga, me ayude para poder ser útil en medio de la vida que estoy llevando. Gracias por tu palabra y por bendecirme. En Cristo Jesús. Amén.